Ahora sí, vamos a compartirle la pantalla. Muy bien, aquí está. Vamos a estar ahí pendientes con el micrófono para que no nos vaya a traicionar, ¿verdad? Que no nos traicione el micrófono. Y si los que tienen la cámara prendida, traten de no hacer cosas que esto está grabando todo, ¿no? Van a estar juiciositos allí, ¿verdad? Porque está siendo grabado este tema, está siendo grabado, así que aparezca con su mejor sonrisa. Queridos, hay una necesidad. Normalmente, creo que a usted le ha pasado, ¿no? Como a mí, surgen preguntas. Cuando nosotros oramos, la gran mayoría, le decimos, Señor, dame un nuevo corazón. O le decimos, Señor, renuévame, cámbiame. Quiero nacer de nuevo. Señor, habla a mi interior. ¿Hay alguien en esta hora que le ha hecho esas preguntas al Señor? Sí, pastor. Sí, señor, sí, pastor, así es. Bueno, entonces, si usted le ha hecho esas preguntas al Señor, bueno, este tema va a ser una ayuda muy, muy importante. Yo le digo eso a Dios, Señor, quiero que me des un nuevo corazón, quiero nacer de nuevo, quiero que me cambies, quiero que me transformes. Sin embargo, necesitamos analizar qué significa todo eso. Muchas veces uno le hace peticiones a Dios, pero a veces no es tan consciente de lo que le está pidiendo. Y vamos a estar desarrollando la temática que nos ayuda a entender lo que significa esas peticiones. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia con respecto a estas preguntas? ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Qué significa renovación? ¿Qué significa un nuevo corazón? ¿Qué significa Dios hablando al interior? Si tiene por ahí una agenda, si tiene un cuadernito, búsquelo, su lapicero, porque es importante que usted tome nota de lo que vamos a ir desarrollando. No todo lo vamos a hacer ahora, pero vamos a ir poco a poco, porque este es un tema bastante profundo, requiere mucha reflexión, análisis, pero ahí vamos paso a paso. Bueno, ante esas preguntas, hay un texto clave que usted debe tener ahí anotado. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Dice este versículo, revestíos del nuevo hombre, conforme a la imagen del que lo creó. Se va transformando hasta el conocimiento pleno. Muy bien. Este texto es clave porque estamos hablando de algo nuevo. Estamos hablando de transformación. Su vida y mi vida necesitan ser transformados, ¿no? Abro paréntesis. Los ángeles quisieron venir a la tierra para predicar el evangelio. Un solo ángel tiene la capacidad para predicar a miles de personas, un solo ángel. Pero Dios no le dio esa facultad a los ángeles. Esa facultad se la dio a los seres humanos. La pregunta es, ¿por qué Dios le dio esa misión a los seres humanos, sabiendo que son seres humanos tan defectuosos, tan imperfectos? Y los ángeles son santos, sublimes, perfectos. La respuesta es, los ángeles no saben lo que es el pecado.
Los ángeles no entienden eso. Y para ellos el pecado es extraño. Pero usted y yo sí sabemos qué es el pecado. Usted y yo sí sabemos qué es estar caídos. Usted y yo sabemos las consecuencias de la desobediencia. Usted y yo, a través de los errores, podemos entender muchas cosas. Por eso, Dios nos capacita y nos elige para que hablemos de un mensaje puro, perfecto. Dios nos capacita para que prediquemos, para que hablemos de Jesús a otros, porque sabemos por experiencia propia lo que es estar caído y podemos decirle a otros, mire, así como Dios me ayuda y me ayudó, también le va a ayudar a usted. Yo estaba en estas condiciones, yo hice esto, aquello, pero ahí estuvo Dios ayudándome, levantándome. Nosotros por experiencia propia conocemos lo que es el pecado. Por eso somos las personas indicadas para poder hablarles a otros del pecado. El que ha sido alcohólico puede hablarle a otro alcohólico y le puede decir, mire, como usted, yo hice esto y aquello, yo sé lo que significa el alcoholismo. Ese alcohólico puede entender mejor, porque, me está hablando alguien que sí que me comprende, que conoce mi condición, mi situación. Por eso el Señor nos ha llamado, ¿no? Para que seamos las personas, seamos los instrumentos de Él, para poder hablarle a otros que en Cristo Jesús hay salvación. Así que, queridos hermanos, usted y yo no somos santos en el contexto humano, porque santo es Dios y la santidad de Dios viene sobre nosotros y entonces nos llama a nosotros santos, no porque seamos perfectos en obras, sino porque recibimos la perfección o el vestido de Jesús para santificarnos. En ese contexto, queridos, en el tema de la transformación, vamos a ir notando que la transformación es un proceso. Es importante esto, queridos. La transformación es un, ¿qué dijimos? Proceso. Proceso. Ahora, aquí el versículo está diciendo revestidos. ¿Qué significa revestidos? Revestidos significa usted tiene un vestido sencillo y encima de ese vestido se le coloca otro vestido. Vamos tomando nota. El apóstol Pablo dice, un nuevo vestido, revestidos del nuevo hombre. Bueno, cuando el texto habla hombre, se refiere al ser humano, a la naturaleza. Entonces, colóquense un nuevo vestido. Pero ese nuevo vestido, el texto está diciendo, debe de ser conforme a la imagen del que lo creó. Es decir, yo tengo un vestido, yo tengo una naturaleza defectuosa, yo tengo una naturaleza con tendencias al pecado, a lo malo, a la rebeldía, ¿no? A la injusticia. Pero ahora el texto me está diciendo que usted y yo debemos colocarnos un nuevo vestido. O sea, tiene que venir algo nuevo sobre nosotros. En otras palabras, no es mi vestido, es el vestido que Dios me da. Y sigue diciendo, se va transformando hasta el conocimiento pleno. Aquí aparece otra palabra, que es transformado, transformación. La palabra transformación significa, en pocas palabras, viene de la palabra metanoeo. Y la palabra metanoeo en español es metamorfosis. Y esa palabra metamorfosis se identifica con una mariposa, con lo que se llama como la mariposa en su gestación, en su proceso. La mariposa primero se le llama oruga, es un gusanito feo que nadie quiere agarrar, nadie quiere ver, gusano. Pero ese gusano o esa oruga
minuto a minuto va en un proceso de cambio y posteriormente ese gusano se convierte en una mariposa de diversos colores y puede volar. La oruga no vuela, vuela la mariposa. Pero la mariposa es el resultado de ese proceso que se le llama metanoeo, metamorfosis. Es decir, lo que el apóstol nos está tratando de explicar es que eso que nosotros le pedimos a Dios, Señor, cámbiame. Señor, transfórmame. Señor, no quiero ser el mismo. Señor, dame un nuevo corazón. Eso que le estamos pidiendo a Dios es lo que se llama metanoeo, metamorfosis. En otras palabras, usted y yo somos una oruga en proceso. Esto quiere decir entonces que la transformación requiere tiempo. La transformación requiere proceso. Nosotros a veces somos muy duros con nosotros mismos. Nos damos, mi tierra decimos, nos damos leña, nos damos rejo con nosotros mismos. Pero en el nombre de Jesús, Dios nos ayuda para que seamos pacientes con nosotros mismos en ese proceso de transformación. Dios, claro, quisiera hacer ese proceso de una vez, pero no es así. Solo será un proceso culminado cuando Cristo Jesús aparezca en las nubes de los cielos con poder y gran gloria. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, dice, seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos. Pero esa es la culminación de este proceso. Y noten qué interesante, así como en la oruga, me llama eso la atención, queridos, porque Primera de Tesalonicenses 4:13 en adelante nos dice que cuando llegue esa culminación del metanoeo o metamorfosis, vamos a recibir al Señor en el aire. ¿Y saben qué va a pasar? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué vamos a hacer? Transformados. Sí, pero cuando Transformados. somos transformados, ¿qué va a pasar? Vamos a poder ver a nuestro Señor cara a cara. Vida nueva. Como la mariposa, queridos, vamos a volar. ¿Mm? Ay, qué rico. Eso es la culminación de la oruga. Esa es la culminación de ese proceso de metamorfosis. Entonces, cuando Primera de Tesalonicenses 4:13 habla de seremos transformados, no es que apenas comienza el proceso. No, el proceso ha iniciado muchos días, muchos años atrás. Y en ese momento, en la segunda venida de Cristo, es el cierre del metanoeo. Es la es la culminación del metanuevo. Perdón. Así que, hermanos queridos, ya de premisa podemos tener claridad que eso que le pedimos a Dios, ese cambio y esa transformación, no es de un día para otro. Es un proceso. Por lo tanto, usted y yo no somos una obra ya terminada. Debemos tener eso claro. Diga, no soy una obra terminada. No soy No soy una una obra obra transformada. Terminal. No soy una obra terminada. terminada. ¿Correcto? No No soy una soy obra una terminada. obra terminada. No lo soy. Y esto debe de brindarnos esperanza, porque usted y yo estamos en un proceso. Y ese proceso se llama metanoeo, transformación. Y usted y yo necesitamos ser pacientes para que ese proceso pueda desarrollarse lentamente. Para unos nos cuesta más que a otros. Y eso depende mucho de esos procesos que hemos venido desarrollando desde nuestra gestación. La manera como hemos sido formados en el vientre de nuestra madre, la manera como nacimos
en este mundo, la manera como hemos sido educados, como hemos crecido en un hogar conformado por un papá, por una mamá o por un progenitor. Todos esos contextos históricos de nuestra vida afectan ese proceso de metanoeo, de transformación. Para algunos les resulta mucho más fácil. Hay personas que dicen, oiga, pero usted ese carácter que tiene, ¿por qué es tan complicado? ¿Por qué es tan duro? Bueno, el carácter sí está bien, pero el asunto es, no podemos juzgarnos, porque lo que para alguien le cuesta, lo que para alguien es complicado, para otros es más fácil. Pero cada quien tiene su situación, tiene su metanuevo. Cada persona tiene su metamorfosis. Todos en este mundo hemos venido como orugas. Todos hemos venido a este mundo como esos gusanitos que Dios día a día comienza a desarrollar ese proceso de metanuevo, ese proceso de transformación. ¿Cuál es el texto que analizamos hoy? ¿Me recuerdan? Tarea, a ver, ejercicio. ¿Cuál es el texto bíblico? Colosenses 3:10. 3:10. Muy bien. Vamos a tratar entonces de, con la ayuda de Dios, aprendernos ese texto bíblico. ¿Correcto? Queridos, usted aquí tiene esperanza en el Señor. Hay esperanza en el Señor. Yo no puedo exigirle a usted más de lo que yo no tengo, no. Mi experiencia me dice que Dios está haciendo conmigo una metamorfosis. Hay veces yo me desanimo, sí, yo me desanimo, en momentos que me desanimo, como ser humano, y no es porque no tenga a Dios. ¿Y por qué me desanimo? Porque hay veces digo, este cuerpo, esta vida, hombre, ¿por qué? ¿Por qué dije esto? ¿No? Señor, ¿no? A veces uno se golpea, se da así como, así me pasa a mí. Pero entonces, cuando me pasa eso, veo a Dios como ese padre, como ese amigo, hablándome, diciéndome, yo estoy en un proceso contigo. Metanoeo, 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 metamorfosis. Yo estoy en un proceso contigo. Y claro, si cuando yo miro hacia atrás, yo no soy una obra terminada, pero cuando yo miro hacia atrás, digo, no, Señor, tú definitivamente eres bueno. Porque cuando yo veo atrás, desde el momento que empecé a caminar con Dios, que Él me dio esa oportunidad de ser bautizado, yo me pongo a reflexionar y digo, claro, no soy lo que quisiera hacer, pero sí ha hecho cosas en mi vida el Señor, sí ha hecho muchas cosas. Me ha sacado muchos defectos, muchas actitudes y comportamientos. Si miramos desde el comienzo, lo que Dios ha hecho conmigo sí es significativo, pero Dios sigue haciendo esa obra en nosotros. Así que, hermanos, cada vez que usted le diga a Dios, Señor, cámbiame, Señor, ayúdame, le está diciendo, Señor, siga ese proceso de metanueo, siga ese proceso de metamorfosis. Pero sí perseveramos. Recuerde que otro detalle importante que hay veces el proceso de la metamorfosis, el proceso del metanueo es doloroso. Hay veces la oruga, el gusanito sufre, le cuesta mucho. Pero ese proceso doloroso hace parte de la metanueo para convertirse en una mariposa. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que usted y yo quisiéramos que todo fuera bonito, que todo fuera agradable, que todo fuera como el mar en su bonanza, que todo fuera así tranquilo. Estuve trabajando, algunos que están aquí conmigo dan fe de eso, estuve trabajando allí en Tumaco y los alrededores, tuve que viajar a toda la costa pacífica, o la mayoría, parte de la costa. Conozco mucho del mar, conozco Guapi, el charco,
Satinga, Mosquera, Barbacoa, Iscuandé, La Tola, todo, y Buenaventura, todos esos lugares los conozco y he podido andar en el mar. Y cuando andaba allí sobre el mar, en la lancha, me gustaba que el mar estuviera calmadito, 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 pero de repente resulta que no, me encontraba con unas olas altas, unas olas gigantescas y la lancha caía sobre esas olas y ¡bam! ¡Bam! Y eso producía, ¿no?, nerviosismo, y ¡ay, Dios mío! Y me tocaba ver el mar así, el mar sin límites, miraba hacia el fondo y no veía límites. Y de cierta manera eso como que genera un poquito de nerviosismo, ¿verdad? Y recuerdo que normalmente yo quería que todo fuese calmadito, por eso me gustaban pasar por no creo que son esteros o trochas o desvíos, ¿no? Para no estar siempre por el mar, porque allá ya era diferente, calmadito. Así somos nosotros los seres humanos. Queremos que todo sea así lineal, ¿no? Que todo sea agradable. Pero eso no tiene nada que ver con la metamorfosis. Entonces, cuando le decimos al Señor, escuche bien, querido hermano y hermana, amigo y amigo, cuando le decimos también al Señor, Señor, cámbiame, también le estamos diciendo, Señor, deme dolor, deme intranquilidad. Ay, queridos, esto parece extraño, ¿no? Señor, ayúdame. Señor, dame un nuevo corazón. Hermanos, tenemos que reconocer que eso significa, deme dolor, deme dolor. Lléveme a un mar bravo, un mar fuerte, un mar con olas altas. ¿Por qué? Porque la metanoeo trae dolor. La metamorfosis trae sufrimiento. No, imagínense ese gusanito que hace así, ese gusanito pequeñito hace así, véanlo, así. Se arrastra, se choca con una cosa, se choca con la otra. Y como es un gusanito frágil, una oruguita, ¿no?, frágil, eso lastima su piel, la lastima mucho, lastima. Noten, ahí hay dolor. Está en un proceso de metanoeo, metamorfosis, pero hay dolor, hay sufrimiento. Es decir, cuando usted y yo le pedimos a Dios, cámbiame, transfórmame, entonces ahí comenzamos, usted y yo como un gusanito, como una origa, comenzamos puede ser que arrastrarnos. Y en este cuerpo que es tan sensible nos chocamos, y al chocarnos, entonces hay dolor. Un ejemplo, viene alguien y nos insulta. A ver, ¿cómo vamos a reaccionar? Dolor, ¿sí ve? Dolor. Me hizo sentir mal. Dolor. ¿Cómo vamos a reaccionar? Dolor. Proceso de metanoeo, metamorfosis. Usted y yo debemos tener claro esto. Toda metamorfosis implica dolor, todo. Entonces, si ya sabemos que todo metamorfosis implica dolor, la mente tiene que estar más madura. ¿Madura en qué sentido? Tener un mayor control, criterio, aceptación, que el dolor hace parte de la metamorfosis. Entonces, lo que ya debe cambiar en nosotros es la actitud. Si yo antes, por eso es que, hermanos queridos, no podemos tener ese espíritu de autocompasión. Ay, un ejemplo. Ay, nadie me quiere. Ah, esta vida que yo llevo. Ah, esta vida dura. Eso no funciona. No funciona. Mi experiencia me dice que eso no funciona. No podemos sentir lástima de nosotros mismos, no podemos, que esa autocompasión, ay, esta vida mía, esta vida miserable.
Ay, usted le pregunta, ay, ¿cómo va? Ay, ahí, luchando, ahí, ay. Ay, esto, ay, no. Bueno. No, queridos. Eso no nos va a ayudar. En el proceso de metamorfosis, eso no nos ayuda. No nos ayuda. ¿Qué le pasa a usted y a mí? Sí, pero seamos conscientes, eso no nos ayuda. No nos ayuda. No nos ayuda. Un ejemplo, para un comerciante. Una persona que es comerciante sabe perfectamente que si tienes 10 clientes, los 10 no le van los 10 no le van a responder al 100%. Entonces el cliente tiene un margen de pérdida. El comerciante debe tener un margen de pérdida. No puede creer que todos los 10 le van a cumplir o que va a ganar el 100% con los 10. Un buen comerciante debe tener un margen de pérdida. Algunos tienen el 10%, otros el 15%, otros el 20%, otros el 30% de pérdida. Entonces tiene que ser consciente de eso. Porque si no es consciente de eso, no le va a ir bien. No le va a ir bien. Va a fracasar fácil y rápido en los negocios. De igual manera, usted y yo debemos de ser conscientes que debe haber un margen de dolor. Sí, debe haber un margen de dolor. Y cuando en su momento llegue, pues no puede ser como una sorpresa. ¡Ay, sorpresa! No, hace parte de la metanoeo, hace parte del proceso de la metamorfosis. Y no nos debe de sorprender. Por eso Pablo dice, no os sorprendáis cuando lleguen diversas, ¿recuerda que dice diversas qué? Diversas pruebas. No os sorprendáis cuando lleguen diversas pruebas. Lo que está diciendo aquí es, no se sorprendan cuando lleguen el dolor, porque eso hace parte del metanoeo. Hermanos queridos, la vida no siempre será igual, no siempre será así parejita, por favor. Este ministerio de oración y de intercesores, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, debemos tener presente eso. ¿Correcto? No podemos ser tan idealistas. Señor, cámbiame. Señor, sáname. Señor, transfórmame. Señor, dame un nuevo corazón. Le estamos diciendo, Señor, metanoeo. Señor, dolor. Porque el dolor va formando. Pero llega un momento que esa oruga, ese gusanito, no se va a seguir así como arrastrando. Ese gusanito va a volar. Ya nadie, vuela alto. Ya no se arrastra, ahora vuela. Usted y yo estamos en ese proceso. Bueno, queridos, se nos acabó el tiempo para hablar del tema de la metanoeo, del metamorfosis. Vamos al siguiente tema, que es la lección de escuela sabática. Amén, hermanos. Amén. Muy bien. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén. Bueno, ahora entonces vamos a estudiar la lección de escuela sabática, la palabra de Dios, y el tema para esta nueva semana que hoy comienza se llama Porque ¿qué nación grande hay? ¿Qué nación grande hay? El texto bíblico está en Deuteronomios 4:8. Ustedes tienen la lección ahí a mano, ¿verdad? ¿Qué dice Deuteronomios 4:8? El versículo para memorizar durante la semana. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Entonces, Deuteronomios 4, del 1 al 9, es un estudio acerca de la ley de Dios. Una ley santa, perfecta y sabia.
y de las consecuencias de obedecerla o rechazarla. ¿Podemos añadir o quitar algo de la ley para hacerla más perfecta? ¿Qué relación existe entre la ley y la sabiduría? ¿Puede la observancia de la ley darnos renombre en este mundo? Durante esta semana vamos a analizar la ley de Dios en el contexto de ni añadir ni disminuir. Resultados de la rebelión. Siguiendo a Dios. ¿Qué significa seguir a Dios? Nuestra sabiduría. ¿Cuál es el contraste entre la sabiduría humana y la sabiduría divina? Una nación grande. ¿Cómo se relaciona la nación del antiguo Israel con la nación del Israel espiritual? ¿Cuál es esa relación? ¿Cuáles son sus similitudes? Todo eso vamos a desarrollarlo, mis apreciados hermanos, durante esta semana. En el Señor, la lección nos está diciendo que después de los primeros 3 capítulos de Deuteronomios, aparece una palabra y es la palabra Shema o Shema. Esa palabra se ve mucho en el libro de Deuteronomios. Y la lección está diciendo que los primeros versículos tiene que ver con un asunto histórico, es un repaso. Israel recibió un resumen a través de Moisés de todo lo que vivieron durante esos 40 años. Pero después de esos 3 capítulos, Dios les dice, ahora pues, después de todo ese proceso histórico, ahora pues, entonces dice la lección que después de esos primeros capítulos, Dios utiliza a Moisés para darle un sermón a Israel. Ahora pues, una vez que ya tienes, que has analizado tu vida, que has analizado tu historia, ahora pues, y en ese ahora pues, utiliza la palabra Shema o Shema. ¿Qué significa esa palabra hebrea para el español? Significa escucha. Ahora pues, escucha. Pero también la lección nos está diciendo que esa palabra, así como dice escucha, también dice obedece. En diferentes pasajes de las escrituras, en Deuteronomios, aparece la palabra Shema para escuchar y obedecer. Es decir, cuando Dios le dice al ser humano, ahora escucha, siempre cuando usted lea el Antiguo Testamento, Deuteronomios, y encuentre en el español, escucha, vamos a recordar que esa misma palabra, escucha, significa obedece. Obedece. Cuando usted le dice a alguien o le da una información, algunas personas dicen, ¿entendió? ¿Qué quiere decir eso? Además de escuchar, ¿le quedó claro para hacerlo? Entonces Dios nos está diciendo, en el contexto espiritual, una vez que nos presenta nuestra historia, una vez que nos lleva a esa reflexión, Él nos dice, ahora pues, escucha, obedece. Una vez que reconocemos que Dios ha sido muy bueno, que Él no es un Dios invisible por allá, que está bien lejos visitando otros planetas. No, es un Dios personal. Es un Dios que me ha acompañado. Es un Dios que me ha dado oportunidad. Entonces dice, ahora pues, Shema o Shema, escucha, obedece. Hoy el Señor quiere decirnos, escucha, obedece. Obedece.
Necesitamos tiempo para reflexionar y ser conscientes de lo que el Señor ha venido haciendo en nosotros. Y en gratitud a todo lo que ha hecho por nosotros, solo nos resta obedecer, obedecer. ¿Quiere usted aceptar esa palabra Shema? Amén. 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 Shema, Amén. Shema. Amén, amén. Amén, amén. Shema, Shema. Amén, amén. ¿Qué quiere decir eso? Amén. Amén. Vamos a cerrar nuestras manos. No vamos a estarlas teniendo por ahí sueltas. Vamos a cerrar nuestras manos y vamos a decir, Señor, listo, aquí estoy. Como lo dijo Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Shema, 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 Shema. Ya recibimos el discurso histórico, ahora Él nos amonesta, nos da un sermón. Ahora pues, escucha, obedece. En momentos el cuerpo tiende a llevarnos a ciertas cosas, inclinarnos a decir palabras que no deben de decirse, pero el Señor nos dice, Shema, escucha. Está atento a mi voz, quiere decir, obedece. Obedece. No es el hecho de que por aquí entró y por acá salió, que es la tendencia de nosotros. Es que ese corazón no es tan fácil, ¿no? Pero bueno, esto está conectado con lo que hemos mencionado anteriormente. Dios está haciendo una obra que todavía no ha terminado. Por eso Pablo dice, el que comenzó en ustedes la buena obra, ¿qué va a pasar? La terminará. La terminará. Así que, querido hermano, usted y yo no somos una obra terminada. Lo que Dios comienza, lo termina. Y el mensaje final es, Shema. Obedezcamos al Señor, escuchemos al Señor. Vamos entonces, queridos, a orar para terminar nuestro programa de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti. Reconociendo que usted ha venido haciendo un trabajo en nosotros. En todo este proceso ha habido dolor, desánimo, desesperación, como también alegrías. Y queremos pedirle en esta hora que siga realizando esa metamorfosis en nosotros. Que aunque en momentos no es fácil, pero que podamos tener la actitud correcta para dar siempre gloria y honra a su santo nombre. Para mantener ese texto que dice que a los que aman al Señor, todas las cosas les ayuda a bien. Todo, porque todo hace parte de la metamorfosis. Por favor, denos la fe necesaria para que podamos aferrarnos a sus promesas, para que podamos estar seguros que usted está trabajando en nuestras vidas. Y esto nos evite entrar en angustia y desesperanza. Y por el contrario, podamos desarrollar una mayor confianza en usted. Señor, a usted sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Denos esa capacidad para asimilar la Shema, para aprender del fracaso, aprender del error, aprender de las pérdidas y podamos estar atentos a su voz para obedecer. Señor, no es con nuestras fuerzas, como el texto que leímos en Colosenses 3, revístanos de esa naturaleza divina, esa naturaleza en Jesucristo. Bendiga a cada persona que se ha conectado en esta mañana. Líbrenos de toda enfermedad mortal en el nombre de Cristo Jesús. Líbrenos de toda influencia del maligno, de toda estrategia del maligno, del enemigo,
del diablo y Satanás. En el nombre de Jesús, apártenos del enemigo. Y nos escondemos bajo sus alas, que son grandes, fuertes y poderosas. Porque en sus alas estamos seguros. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Padre, hoy no queremos comenzar en nuestro nombre y con nuestras fuerzas. Queremos comenzar un nuevo día en su nombre y con sus fuerzas. Tómenos como enteramente suyos. Y hoy, en el día del Señor, podamos vivir para el Señor. Que la honra y la gloria sean para usted. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, pastor. Pastor, muchas gracias por la Amén, oración. Señor. Feliz santo sábado. Feliz Gracias, día, pastor. feliz Dios lo sábado. bendiga. Feliz día. Amén, amén, amén. A Feliz Lubi, día, Dios hermanitas, te hermanitos bendiga. todos. Amén, pastor. Victoria, Amén. pastor. Lubi, estamos conectados, yo. Un feliz sábado a todos, que el Señor los Amén. bendiga. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Feliz sábado para Seguimos en todos. victoria. Para Todos. todos. Seguimos en victoria. Seguimos. Amén, Recuerden, no amén. le En digas a victoria, Dios pastor, en cuán victoria. grandes con son tus problemas. Dile a Jesús. Dios Problemas cuán cuán grande grandes, es. Dios. Dile a tus Dile a tus problemas cuán problemas grande Sus es. problemas, cuán cuán grande grande es es Dios. Dios. ¿Y por Cuán qué? grande es Dios. Porque Dios no conoce crisis. Porque Dios no Dios no conoce conoce crisis. Dios no conoce crisis. Y si Él está con nosotros, ¿Quién Contra contra nosotros. ¿Quién ¿quién contra contra nosotros? nosotros? Hay una mano invisible que nos sostiene. Hay una mano invisible que Amén. nos lleva Amén. en ese Amén. proceso de transformación. 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 Excelente, queridos. Que tengan un feliz sábado. Gracias, pastor. Amén. Gracias, Gracias, pastor. Feliz Igualmente. santo sábado Dios para les bendiga, todos. hermano, para Feliz santo todos.